Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Queridos hermanos, querida iglesia, gracias por acompañarnos esta mañana al culto. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. En Primera de Pedro capítulo 3, vamos a empezar en el versículo 17, por favor. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 17. La semana pasada aprendimos acerca de 4 acciones específicas que el apóstol Pedro nos mostró para enfrentar el sufrimiento de manera adecuada. Nos dijo acerca de ser apasionados por hacer el bien, llegar a no amedrentarnos ni conturbarnos, sino más bien santificar a Dios y estar siempre preparados para presentar defensa. Ahora vamos a aprender, vamos a estudiar la segunda parte acerca de cómo enfrentar el sufrimiento. Y esta tiene que ver con seguir el ejemplo de Jesús. El apóstol Pedro nos muestra que el mejor ejemplo a seguir para enfrentar el sufrimiento injusto es Jesús. Él tomó nuestro lugar para reconciliarnos con Dios el Padre, nos purificó para que siempre tengamos la victoria segura en Él. Así que hay que perseverar haciendo el bien en medio de nuestros padecimientos. Estudiemos acerca del ejemplo que Jesucristo nos da. Y vamos a observar como primer principio que el sacrificio de Jesucristo fue único e irrepetible. Leamos el verso 17, por favor. La Biblia dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición, por el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Pedimos tu guía y tu dirección en el entendimiento y en la aplicación de tu palabra a nuestra vida, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el verso 17 se nos muestra 2 estilos de vida: hacer el bien y hacer el mal. Los verbos que están involucrados ahí hacen referencia a ese estilo de vida. No hablan de una acción bondadosa o de una acción mala de manera aislada. El texto está hablando de un estilo de vida. Así es que nosotros podemos escoger un estilo de vida que se caracteriza por hacer el bien, o podemos tener un estilo de vida que se caracteriza por hacer el mal. El apóstol Pedro va a utilizar el ejemplo de Jesucristo para mostrarnos a nosotros por qué es mejor padecer haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Nosotros podemos padecer haciendo el bien o podemos padecer haciendo el mal. En cualquiera de los 2 escenarios, los padecimientos, los problemas, las dificultades van a estar presentes. Es una realidad que se experimenta en toda persona. Pero lo que sí podemos hacer es escoger en medio de nuestros padecimientos tener un estilo de vida que honre a Dios. Analicemos el ejemplo de Jesucristo. En el versículo 18 se nos muestra cómo su sacrificio fue único e irrepetible. El texto dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu.
La mejor forma de enfrentar nosotros el sufrimiento, los padecimientos, es tomar el ejemplo de Jesucristo. Aquí nosotros observamos cómo este ejemplo de Jesucristo nos muestra que el sacrificio de Él fue único e irrepetible. El texto hace referencia al hecho de que Jesucristo murió una sola vez por el pecado. Mientras diariamente, mientras de manera constante los animales eran sacrificados ahí en el templo para poder obtener perdón de pecados, Jesucristo solo tuvo que morir una sola vez. ¿Sabe? En la celebración anual de la Pascua se ha registrado que se llegaban a sacrificar hasta 250,000 ovejas. Usted puede imaginar, es la fiesta más importante del pueblo judío, la Pascua, esa celebración anual. Y en esa celebración se sacrificaban alrededor de 250,000 ovejas. Esto se lo repetía cada año. Y de manera constante, de manera habitual, en el templo se sacrificaban animales con el objetivo de buscar el perdón de Dios. El sacrificio de Jesucristo se contrasta de manera tremenda con esta práctica, porque Jesucristo tuvo que padecer una sola vez por los pecados. Él padeció una sola vez por los pecados, por nuestros pecados. Él tuvo que experimentar un trato injusto por nuestros pecados. Él no se merecía morir así, él no se merecía ser tratado de esa forma. Él enfrentó un padecimiento, él enfrentó circunstancias difíciles, circunstancias injustas por nosotros. Así es que nosotros debemos darnos cuenta que la forma en que Él lo hizo, la forma en que Él enfrentó esos problemas, es el mejor modelo que nosotros podemos tener a la hora de enfrentar el sufrimiento, especialmente ese sufrimiento injusto, ese sufrimiento que es el resultado de nosotros estar viviendo de manera correcta, de manera adecuada, y por ese motivo ser perseguidos, padecer cosas complicadas, cosas difíciles. El versículo 18 nos muestra, número 2, que el sacrificio de Jesucristo fue vicario, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. El justo por los injustos. Él no tenía que morir en la cruz de Calvario. Nosotros nos merecíamos ese castigo. Pero su sacrificio es vicario, es decir, Él tomó nuestro lugar por amor a nosotros. ¿Por qué nosotros nos negamos a padecer de manera injusta? Si nosotros podemos ver que nuestro Dios, que nuestro Cristo hizo exactamente eso por nosotros, el justo por los injustos. Él tomó nuestro lugar. El verso 18 nos muestra una tercera característica acerca de este sacrificio. Es un sacrificio reconciliador. El texto dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Observe, para llevarnos a Dios. Observa, para llevarnos a Dios. La frase para llevarnos a Dios hace referencia al judío y cómo este judío podía llegar a entrar en el templo. Para el judío, entrar en el templo era algo restringido. Los sacerdotes eran los que tenían el acceso más cercano a la presencia de Dios. Y el sumo sacerdote una vez al año por 2 ocasiones podía entrar en la presencia de Dios. La primera ocasión para llevar un sacrificio por sus pecados y luego llevar un sacrificio por los pecados del pueblo.
los demás judíos se acercaban a los patios del templo y los gentiles no tenían acceso al templo. No tenían acceso a la presencia de Dios. La mayoría de personas llegaba a relacionarse con Dios de manera lejana. Él estaba ahí en el lugar santísimo y no podían ingresar a ese lugar. Así es que la relación con Dios era una relación lejana, una relación inaccesible, pero el sacrificio de Cristo fue único e irrepetible. Fue un sacrificio vicario, pero fue también un sacrificio reconciliador que consiguió por nosotros el hecho de llevarnos a ese lugar íntimo, a ese lugar donde estaba su propia presencia, y ahora nosotros tener una relación cercana con Él. Hermano, qué privilegiados que nosotros somos. Nosotros tenemos acceso, no una vez al año. Nosotros tenemos acceso diariamente a Dios. Nosotros tenemos acceso a su propia presencia. Y nosotros necesitamos darnos cuenta del privilegio que poseemos. Dios nos ha reconciliado con Él. Nosotros, pecadores, sin merecer esa reconciliación, Dios el Padre por su amor mandó a Jesucristo para que éste padezca de manera injusta, de manera inadecuada, de manera incorrecta, de manera en la que Él no debía padecer, pero por amor a nosotros, Él murió en la cruz de Calvario para que nosotros podamos tener un acceso cercano, un acceso diario, un acceso constante a la misma presencia de Dios. No necesitamos ese templo que tenían antes. Ahora nosotros tenemos acceso a Dios de manera permanente. Dios nos ha visitado, ha hecho casa en nuestro cuerpo. Somos templos del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros. Ese sacrificio nos llevó a tener una relación diferente, a tener una relación cercana y profunda. Somos tremendamente privilegiados porque uno estuvo dispuesto a sufrir de manera injusta por nosotros. Observa lo que llegó a producir esos padecimientos. Así es que cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles, debemos hacerlo de manera correcta. Debemos padecer haciendo el bien. Nuestros padecimientos no deben llegar a ser una excusa, una oportunidad para hacer cosas equivocadas, cosas incorrectas, aunque las circunstancias sean inexplicables, aunque no entendamos todos los detalles de lo que nos sucede, que no tengamos respuesta a las cosas que nos está pasando en nuestras circunstancias particulares. Nosotros debemos padecer haciendo el bien porque Cristo nos ha dejado ejemplo. Él padeció sin merecerlo. Él padeció haciendo el bien, buscando nuestro bien, aun cuando para Él fue difícil. Nosotros tenemos un ejemplo que seguir. Ese ejemplo nos ha dado acceso a la misma presencia de Dios. Pero como usted puede observar en los versículos 19 y 20, un cuarto hecho en torno al sacrificio de Cristo es que es un sacrificio victorioso, en el cual, verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hermano, este pasaje de Primera de Pedro, sobre todo estos últimos versículos,
Es el pasaje más difícil del Nuevo Testamento. Así es que probablemente vamos a quedarnos con algunas preguntas, con algunas inquietudes. Pero la verdad central es que Jesucristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Se ha hablado mucho de cuál es la identidad de esos espíritus encarcelados. ¿Cuál fue el momento en el que Jesucristo fue y predicó a estos espíritus encarcelados? ¿Cuáles son estos espíritus encarcelados? Y cuando usted estudia este tema, va a darse cuenta de que algunos estudiosos de la Biblia hacen referencia a que estos espíritus encarcelados son demonios. Se centra este relato bíblico a los días de Noé. Y cuando nosotros leemos Génesis 6, versículo 1, vamos a darnos cuenta de la perversión que tuvieron un grupo de ángeles al juntarse con mujeres. Y algunos creen que este hecho pecaminoso, este hecho incorrecto, corrupto, llevó a Jesucristo a que en un momento de su vida, algunos creen entre su muerte y antes de su resurrección, que Jesucristo descendió al Hades y ahí Él predicó, Él anunció un mensaje victorioso específicamente a estos espíritus encarcelados, a estos demonios, mostrándoles que su sacrificio en la cruz de Calvario, su muerte en la cruz de Calvario, no fue un acto que se debe considerar un acto de derrota, sino un acto de victoria, donde Jesucristo obtiene la victoria sobre la muerte, sobre el pecado para cada uno de nosotros. Otra manera de ver el texto es creer que estos espíritus encarcelados no son demonios. Son personas que no recibieron a Cristo. Y en ese lugar, ahí en el Hades, donde están las personas que no han recibido a Jesucristo como Salvador, Dios, Jesucristo, predicó y les dijo a ellos el hecho de que Él ha conseguido la victoria. Esta predicación no es una segunda oportunidad para que ellos se arrepientan, porque cuando la persona muere, su destino eterno está cerrado, está sellado. Pero sí fue un mensaje de victoria comunicándoles que Él ha vencido en la cruz. Otra manera de observar este texto es creer que Noé fue la persona que predicó y sí lo hizo durante esa construcción del arca. Él construyó el arca durante 120 años y durante todo ese tiempo su familia, compuesta por 8 personas, llegaron a entrar al arca, y esa predicación de Noé a esta gente que no se arrepintió es un tipo de Jesucristo. Jesucristo estaba predicando a través de Noé a todas estas personas. En el arca solo ingresaron 8. Había espacio para más. Otros podían ingresar, pero la dureza de esa generación fue tal que solo la familia de Noé estuvo dispuesta a ingresar a ese sitio, y esas personas, esos 8 que ingresaron al arca, recibieron ese sacrificio victorioso, fueron protegidos por el arca, un tipo de Cristo, donde por su salvación ellos pudieron ser protegidos de las aguas del juicio de Dios ante esa generación. Cualquiera que sea la interpretación que nosotros aceptemos, hay una verdad que es clara en estos versículos. El sacrificio de Cristo es un sacrificio de victoria. El sacrificio de Cristo produce victoria en la vida del creyente. Nosotros estamos en el equipo triunfador, que al final es el que consigue la victoria.
Y hermano, puede parecer en esta vida, en medio de sufrimientos, en medio de dolor, en medio de circunstancias difíciles, que nosotros no estamos en el equipo victorioso. Que desde que somos creyentes las cosas se han complicado más, que nos equivocamos y que estamos siguiendo al líder incorrecto, cuando debemos darnos cuenta que nuestro Señor ha conseguido la victoria y en verdad estamos en el equipo triunfador. Su sacrificio nos ha dado la victoria y nos dará la victoria. Y aun cuando nosotros en el día a día pueda parecer que no estamos experimentando la victoria, no es así. Te animo, hermano, a que confíes en ese sacrificio victorioso. Y aun cuando nosotros podamos ser de los pocos, y ahí en el ejemplo de Noé, 8 se salvaron. La mayoría no quiso entrar, pero la mayoría perecieron porque no creyeron en ese sacrificio victorioso. Y los 8 que decidieron entrar en el arca experimentaron durante ese año que estuvieron dentro del arca la victoria y la protección de nuestro Dios. Si te has desanimado por las circunstancias difíciles, si estás con temor y con preguntas donde no encuentras respuesta, si tus circunstancias son extremas, hermano, estás en el equipo victorioso. Aun cuando estés en la minoría, estamos en el equipo victorioso. Su sacrificio nos ha dado la victoria. Su sacrificio al final triunfa. ¿Sabes? 120 años demoró la construcción del arca. Y por eso la referencia a la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Puedes imaginar la dureza de corazón de esa gente, de esa generación? 120 años observando cómo un grupo de personas construía el arca y Noé anunciando que va a haber destrucción, que va a caer un diluvio, y esa gente negándose a creer. 120 años duró la paciencia de Dios. Nuestro Dios es paciente, Él no quiere que nadie perezca, pero si la persona no llega a creer en su sacrificio, perecerá, como esa generación pereció en los días de Noé. Nuestro Dios es un Dios paciente. Nuestro Dios es un Dios de gracia. Pero nuestro Dios también es un Dios justo. Y si te niegas a creer en el sacrificio de Cristo, perecerás. Amigo, acércate a Dios. No a una religión, a Dios. Él te ofrece salvación. Su sacrificio fue único e irrepetible. Su sacrificio es vicario, tomó tu lugar. Su sacrificio pretende reconciliarte con Dios. Acércate a Dios, recibe ese sacrificio victorioso que Él quiere darte antes de que sea tarde. Creyente, tú y yo necesitamos compartir la palabra con mucho más entusiasmo, con mucha más frecuencia. El mundo necesita escuchar de Cristo. Y aun cuando la mayoría no quiera recibirle, nosotros necesitamos ser fieles para comunicar ese mensaje. Porque el sacrificio de Cristo reconcilia. Porque el sacrificio de Cristo da la victoria. Porque el sacrificio de Cristo purifica para siempre, salva para siempre. Observa el verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora
nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. Observa, el bautismo que corresponde a esto nos salva. El bautismo salva. No está hablando del bautismo en agua, porque esa es una acción, esa es una obra, y la salvación no es por obras. Y por eso el apóstol Pedro tiene cuidado de explicar que no se refiere al bautismo en agua, y por eso pone ese paréntesis ahí para explicativo, para mostrar que no se está refiriendo a esas inmundicias, a esa limpieza de la carne, a esa limpieza externa de la carne, sino a esa aspiración de buena conciencia. La palabra aspiración muestra ese acuerdo en el que el creyente, cuando la persona, cuando se le presenta el evangelio, esa persona llega a responder con arrepentimiento y con fe. Esos elementos de responder con arrepentimiento y con fe son los que están atrás de esa palabra aspiración. Y cuando tú y yo respondemos con arrepentimiento y con fe, entonces somos unidos a Cristo. Ese es el significado de este bautismo espiritual. Se nos une a Cristo, se nos purifica para siempre, se nos salva para siempre. Y la resurrección de Cristo es una evidencia de esa salvación eterna que Dios nos ha dado. Dios nos salvó para siempre. ¿Y sabes por qué? Porque un hombre que también es Dios estuvo dispuesto a padecer de manera injusta. No te niegues a padecer por Cristo. Es nuestro privilegio. Su padecimiento consiguió que nosotros seamos purificados eternamente, que nosotros seamos lavados y limpiados de nuestro pecado. El versículo 22 nos muestra otra faceta de este sacrificio de Cristo. El texto dice: quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cuando él cumplió su trabajo en la cruz de Calvario, fue al cielo y está sentado a la diestra de Dios, el Padre. Es interesante que ese sitio donde Jesucristo está ubicado, la diestra de Dios el Padre, es una referencia donde la palabra de Dios nos muestra ciertos detalles que puedes ver en la pantalla. La diestra de Dios el Padre es un lugar de poder. La diestra de Dios el Padre es un lugar de honor. La diestra de Dios el Padre es un lugar de reposo. La diestra de Dios el Padre es un lugar desde donde Cristo intercede por nosotros. La diestra de Dios el Padre es un lugar de preeminencia. La diestra de Dios el Padre es un lugar de dominio, donde a Cristo están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El sacrificio de Cristo es un sacrificio triunfante. Bajo él están ángeles, autoridades y potestades. Su sacrificio sujetó a todos ellos. Así es que, hermano, cuando tú ves el sacrificio de Cristo, recuerda que es un sacrificio triunfante.
hay poder, hay honor, hay reposo, hay intercesión, hay preeminencia, hay dominio en el hecho de que Jesucristo ahora está a la diestra de Dios el Padre. Su sacrificio tiene muchas connotaciones, muchas aristas. El sacrificio de Él es un lugar, es un sacrificio de triunfo, no de derrota. Y cuando tú y yo recibimos ese sacrificio, como dije antes, nosotros estamos en el equipo, en el grupo victorioso, triunfador. Puede ser que en esta vida, y puede ser que en estas circunstancias particulares, puede ser que no te sientas tan victorioso ni triunfante, pero así es. Tú y yo como creyentes somos victoriosos, somos triunfantes por el sacrificio de nuestro Dios. Jesucristo estuvo dispuesto a padecer haciendo el bien, a padecer haciendo el bien. Y cuando tú y yo enfrentamos circunstancias difíciles, necesitamos seguir el ejemplo de Cristo, padecer haciendo el bien. Por eso el versículo 17 enfatiza el hecho de que hay dos posibilidades: padecer haciendo el bien o padecer haciendo el mal. Es mucho mejor padecer haciendo el bien, y tú y yo debemos tomar la decisión de enfrentar nuestro sufrimiento, de enfrentar nuestros padecimientos con el compromiso de hacer el bien, aunque las circunstancias sean difíciles, sean complicadas. Sigamos el ejemplo de Cristo, alguien que estuvo dispuesto a padecer de manera injusta por amor a nosotros, alguien que estuvo dispuesto y comprometido a no hacer el mal porque estaba padeciendo algo incorrecto, algo injusto. ¿Cómo debemos sufrir? Debemos sufrir siguiendo el ejemplo de Cristo. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Padre, gracias porque tú deseas mostrarnos de manera específica cómo esperas que nosotros lleguemos a enfrentar el sufrimiento, los problemas, los padecimientos. Y Padre, ayúdanos a seguir el ejemplo, el modelo que Jesucristo nos muestra, quien estuvo dispuesto a padecer sin tener que hacerlo, sin merecerlo. Estuvo dispuesto por amor a nosotros a padecer de manera injusta. Y cuando lo hizo, llegó a hacerlo siempre actuando de manera correcta. Su sufrimiento no fue un pretexto para tomar decisiones equivocadas ni pecaminosas. Todo lo contrario. Sufrió por hacer el bien. Sufrió por amor a nosotros. Sufrió a causa de nosotros por nuestro pecado. Sufrió para reconciliarnos con su Padre y llevarnos a tener una relación sin igual con Él. Sufrió para que nosotros seamos casa de Dios, templo del Dios vivo. Sufrió para darnos la victoria. Sufrió para mostrarnos que ese sacrificio es una evidencia del triunfo
sobre el pecado, sobre el sufrimiento. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a sufrir de la misma manera en que Él sufrió, haciendo el bien, comprometiéndonos a actuar de manera correcta, de manera adecuada en medio del dolor y en medio de estas cosas que nos ha tocado experimentar. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Cristo. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.